Muy buenas noches. Queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos también que día a día están siguiéndonos a través de las redes sociales y podemos compartir junto a usted, a su familia, a sus hijos ahí en casa, poder compartir lo que la palabra de Dios tiene para decirnos con el propósito de animarnos, con el propósito de edificarnos y con el propósito también de guiar nuestras vidas cada día hacia la voluntad de Dios. Bienvenido a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que se van conectando en esta noche de martes. Es un día muy especial de esta semana. Nos estamos acercando a nuestro tiempo de Iglesia Hogar los días miércoles, así que de ya le vamos invitando a que también usted pueda conectarse a través de las iglesias de hogar y pueda también seguir creciendo, conociendo más a Dios, conociendo más la palabra de Dios y por ende al Señor Jesucristo. En esta noche quisiera que juntos podamos meditar en la palabra de Dios en base a 3 versículos del Evangelio de Mateo, ¿ya? Por favor, usted ahí en su Biblia vaya al Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo número 21 hasta el versículo número 23 vamos a leer en esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículo número 21 hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisiera que ahí en el lugar donde usted está podamos orar una pequeña oración dirigiéndonos a nuestro Dios, pidiéndole que Él dirija este tiempo y con lo que vamos a aprender de su palabra sea de ánimo para la vida de cada uno de nosotros, pero también nos lleve a poder hacer o conducirnos acorde a su voluntad para nosotros. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo que tú nos das. Es maravilloso, Señor, poder presentarnos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, y poder leerla en nuestro idioma. Y saber, Padre, que tu Espíritu Santo es el que nos va a dar entendimiento y nos va a hablar, nos va a enseñar, Señor, lo que en ella está escrito. Gracias por este tiempo que nos das, Padre, y en tus manos lo encomiendo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Mire, el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo exactamente. Su audiencia o a quienes él escribió es a los judíos. El propósito por el cual escribe Mateo a los judíos es para presentarle acerca de Jesucristo como el Mesías. En todas las páginas del Evangelio de Mateo le va a decir: Jesucristo es el Mesías prometido. Es aquel que Dios, el Padre, dijo que enviaría, prometió que enviaría. Ahora Él está aquí. Y ahora el Señor Jesucristo está allí en lo que se conoce como el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, hasta Mateo capítulo 7 se conoce como el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y comienza a tocar una serie de temas del Señor Jesucristo, y su audiencia primaria, o los que están más cercanos allí a quienes va dirigido este mensaje, es a los discípulos del Señor Jesucristo y también a toda la multitud de personas que se había agolpado o que se había acercado al Señor Jesucristo. Le habló acerca de muchos temas, pero luego ya llega a Mateo capítulo número 7 y el Señor Jesucristo sigue tocando otros temas. Habló acerca del ayuno, habló acerca de la oración, acerca de la ansiedad, acerca de las riquezas, acerca del cuerpo, acerca de los frutos que debemos cada uno de nosotros dar como parte o ciudadanos del reino de los cielos y todo ello. Y ahora en Mateo capítulo número 7, versículo 21 al versículo 23, nuevamente es el Señor Jesucristo quien está hablando. No es Mateo quien está haciendo una narración o él está haciendo una explicación de algo que Jesús dijo. Es Jesús quien está hablando y él comienza con las palabras diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
¿Sabe? En esta noche yo he titulado este mensaje, esta corta meditación de 30 minutos, examinémonos, examinémonos. Ese es el tema para esta noche. Examinémonos delante de Dios, cómo estamos en nuestra relación con Él. Continúa la palabra de Dios en Mateo, el capítulo número 13. Usted va a llegar a ver ahí Mateo 13 y usted va a notar que el Señor Jesucristo hace un paréntesis. Él ya no trata Mateo no trata acerca de la vida de Jesús, sino que comienza a hablar acerca de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Él vino a edificar su iglesia en este mundo, y Jesucristo hace algunas ilustraciones acerca de el periodo que la iglesia viviría aquí en la tierra. Y presenta el periodo de la iglesia en Mateo 13 como un tiempo bastante insólito. ¿Por qué un tiempo insólito? Porque esa era o ese tiempo que la iglesia iba a vivir y que sin duda estamos viviendo, presenta la incredulidad del pueblo judío. Presenta la incredulidad del pueblo judío, y es ahí cuando Cristo Jesús comienza a presentar a través de parábolas describiendo la naturaleza única de ese periodo de la iglesia. Y se va a caracterizar se caracteriza Mateo 13 por hablar acerca de la presencia dentro de la iglesia de trigo y de cizaña. En otras palabras, está hablando acerca de la presencia de cristianos verdaderos, creyentes verdaderos, pero también personas que están dentro de la iglesia pero que no son cristianos. No podemos llamarle cristiano falso, sino personas que están dentro de la iglesia pero que no son cristianos. Son personas que están allí por sociedad, por afinidad, o por gusto, o porque me siento bien aquí, tengo alguna experiencia de sentir religioso, por eso estoy aquí dentro de la iglesia. Ahora, el Señor Jesucristo allí en Mateo 13, Él va a instar a cada uno de sus oyentes a que puedan examinarse a sí mismo, a que puedan probarse a sí mismo y identificar en sus vidas si no solamente están allí por afinidad, o solamente porque hay un buen sentir en sus corazones. Entonces, ahí Mateo 13 hace uso de una ilustración que la conocemos como la semilla de mostaza. Y esa ilustración, esa parábola que Jesús usó, provee la idea de que la iglesia estallará en un gran número de personas, que crecerá, será multitudes, pero que al final, dentro de esa multitud, aún habrá creyentes verdaderos, pero también personas que están allí y que no son creyentes en Cristo Jesús. Están allí, congregan allí, participan allí, pero no han tomado una decisión real de su comunión, de su relación con el Señor Jesucristo. Y es ahí cuando hoy en día, bajo el nombre de iglesia, ¿no? Hay mucho entretenimiento, muchos grupos que se llaman iglesias y hacen muchas cosas. Sin embargo, cuando vemos en la palabra de Dios el término iglesia, va a estar relacionado a personas que han nacido de nuevo, personas que han tenido una relación personal con Cristo Jesús, personas que ha habido una transformación en sus vidas, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que sus vidas son una nueva criatura. Hay un antes de vivir sin Cristo y ahora hay un después viviendo con Cristo y viviendo según la voluntad de Dios. Ahora, este mensaje que he preparado, o el texto que nos ocupa en esta noche, nos va a llevar a cada uno de nosotros, estimados hermanos, pero también amigos, a poder examinarnos, a poder reflexionar en el sentido de advertencia para nuestras vidas. Podríamos quizás desde pequeños, por familia o por tradición, ir a una iglesia, ser parte de una congregación, ocupar algún puesto de liderazgo dentro de alguna iglesia, pero el análisis tiene que ser hecho de manera personal. El Señor Jesucristo al apóstol Juan le pidió que escribiera Apocalipsis capítulo número 3, el versículo 1, donde ese pasaje dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios
y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muertos. ¿Sabe? La iglesia de Sardi era una iglesia que aparentemente demostraba una correcta o genuina vida cristiana, pero realmente el Señor Jesús está diciendo allí: aparentas tener vida, tienes un nombre, tienes un título, pero realmente estás muerta. La pregunta es: ¿por qué dice que está muerta? Porque sabe, todo hombre, toda mujer sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, él dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego el versículo 5 de Efesios 2 dice: mas Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, la iglesia de Sardi era un grupo de personas que se reunían en un lugar, tenían un nombre de iglesia, pero realmente de ellos no eran renacidos. Ellos no eran nuevas criaturas. Ellos no tenían una relación personal con Dios. Ellos no tenían a Cristo Jesús como su Salvador. Y por eso en esta noche yo insto y le animo que a la luz de la palabra de Dios podamos en esta noche abrir nuestro corazón, disponer nuestro corazón a examinarlo, que Dios examine nuestro corazón. ¿Realmente tengo a Cristo Jesús como mi Salvador? Porque al estudiar este pasaje, nosotros vamos a ver que esta advertencia no es para los que piensan que están cómodamente atrincherados en la iglesia. Este mensaje, quienes piensan que están atrincherados y que están seguros por estar dentro de una iglesia. Este mensaje no es para aquellos que están afuera, que no son parte de la iglesia. No es para aquellos que no han conocido a Cristo como su Salvador. Aunque por ende, vamos enseguida a instar a que ellos pueden tener esa seguridad de estar en Cristo Jesús. Pero nosotros que somos parte de la iglesia, que nos llamamos cristianos, es que tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que hacer un examen de nuestra vida y ver si realmente cada uno de nosotros estamos viviendo para agradar a Dios o estamos conforme con lo que hacemos para agradarnos a nosotros mismos o agradar a aquel que nos ve o a aquel que nos observa. Seguro que en esta noche tengo amigos que nos están observando. Sin duda que nos van a escuchar porque a través de este medio trasciende las fronteras. Llegamos a otros lugares. Pero es aquí donde yo quiero animar a cada uno a que podamos examinar cuidadosamente nuestros corazones. Mire cómo empieza el versículo 22. No voy a empezar desde el versículo 21. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Note esta frase. El versículo 22 dice: en aquel día. La pregunta allí es: ¿qué es aquel día? ¿A qué se refiere aquel día? El Señor Jesús está diciendo que en aquel día muchos le van a decir lo que enseguida va a pronunciar Él. Ese aquel día es una frase muy importante porque habla de un día muy particular. Ese aquel día que se menciona allí como frase es muy importante porque habla de un día en particular. Habla de ese día cuando Jesucristo va a juzgar a cada una de las personas por sus hechos, por sus obras, por su decisión. En ese cuadro, en esa escena que estamos viendo allí, en aquel día, multitudes de personas estarán delante del Señor Jesucristo y van a ser juzgados. La Biblia muchas veces ocupa esa frase, en aquel día o el día del Señor, y habla acerca de juicio. Habla acerca de un lugar de juicio. Y ese juicio, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12, habla de ese tribunal o ese trono blanco. Es un juicio o es un estrado que está establecido netamente para aquellos que rechazaron a Cristo Jesús como su Salvador. Aquellas personas que van a estar delante
en aquel día del Señor para recibir juicio no son creyentes, no son personas que entregaron su vida a Cristo Jesús. Son personas de todas las edades, de todos los tiempos, que estarán delante del Señor escuchando lo que Él va a decir. Y la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 11 y 12, voy a darle lectura para que usted pueda ver qué dice la palabra de Dios. Y dice así el apóstol Juan, que escribió este libro: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, no había escapatoria para las personas que estaban delante del Señor en aquel día. No hay escapatoria para nadie. No va a haber un lugar donde pueda decir: me voy a ir, tengo mi búnker y me escondo de este juicio del trono blanco. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Note, personas que murieron, han resucitado y están delante de ese tribunal, delante del trono de Dios, y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, Dios, que lo sabe todo, Dios que lo conoce todo, hace mención aquí de que Él tiene conocimiento de todos nuestros actos, de todos nuestros hechos, de todos nuestros actos, de todo lo que hemos practicado en esta vida. Y esas personas van a estar, aquel que no tiene a Cristo Jesús, repito ello, aquel que no tiene a Cristo Jesús estará en este juicio del trono blanco. Y todas las evidencias de sus hechos, todo el registro de sus actos serán leídos, serán mostrados, están como evidencia registrado en los libros de Dios. Ahora, la Biblia concluye allí que cada uno de ellos van a ser juzgados. Y el versículo número 13 y versículo número 14 va a decir: y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe, mi hermano? Esa frase en aquel día habla entonces de juicio. Y es un juicio netamente para las personas que no hayan aceptado a Cristo Jesús, que hayan partido de esta vida, de esta oportunidad que teníamos sin aceptar a ese Salvador, que vino, nació, creció, fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió a la presencia del Padre. Todos aquellos que hayan rechazado esa esperanza, esa oportunidad de salvación, estarán en aquel día. Ahora, volvemos a Mateo y nosotros podemos ver ya allí que estamos nosotros trasladados en ese cuadro. Estamos nosotros en esa escena, viendo lo que va a suceder allí. Y el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito entonces para ser un morador, para poder entrar a la presencia, al reino de Dios? ¿Cuál es el requisito? ¿Pertenecer a una religión? ¿Ser parte de alguna organización? ¿Haber hecho algunas obras para poder ser merecedor y tener retribución de acceso al reino de los cielos? La palabra de Dios allí dice que no es así. No podemos nosotros tener como requisito la entrada al reino de los cielos porque hayamos dicho algo, o porque hayamos pronunciado algo, o porque hayamos afirmado algo. Dice claramente el versículo 21, no todo el que me dice, no todo aquel que canta una canción que tiene que ver conmigo, no todo aquel que habla bonito acerca de mí, no todo aquel que reconoce que yo sí existo. No, la Biblia dice: el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el requisito para el acceso, para la entrada, para ser parte de ese reino de los cielos. Haz la voluntad del Padre.
Jesucristo está diciendo aquí, haz lo que Dios quiere que hagas. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Enviar a su Hijo unigénito a este mundo para venir a buscar y rescatar al que se había perdido. Y ese que se había perdido era usted y era yo. Era todo el género humano. Habíamos perdido la comunión con Dios. Estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Nos confrontamos ante Dios. Hoy tarde envié una canción y si en caso no la escuchó, le animo a que la escuche. Nuestra sociedad o la sociedad en el mundo entero ahorita está sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Otra porción dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, mi querido hermano y querido amigo, la palabra de Dios nos presenta el requisito para la entrada al reino de los cielos. Y número 1 es, haz la voluntad del Padre. Dios quiso enviar a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador. Su nombre, Jesús, significa Salvador. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la voluntad de Dios, entregar un medio, alguien sin pecado, alguien que fue sin mancha, alguien que no hizo maldad, pero tomó nuestros pecados, lo cargó sobre sus hombros en la cruz y se presentó delante del Padre como el único sustituto, el único vicario. No hay otro. El único vicario para perdonar nuestros pecados es Jesucristo. No es ninguna persona en este mundo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es el vicario, el que tomó el lugar tuyo. Ninguna persona que puedas llamarle vicario en este mundo ha tomado tu lugar en la cruz. Solo Cristo Jesús. Y por ello la confianza nuestra, o cómo nos aseguramos, o cómo examinamos nuestro corazón delante de Dios, es saber y estar seguros si tienes a Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús, entonces esa es la voluntad de Dios para ti. Eso es lo que Dios quiso para ti, que Él sea tu Señor y que Él sea tu Salvador. Continúa el texto bíblico en versículo 22 y dice, muchos, antes dijo no todo, no todo. Hay algunos que van a confesar sinceramente el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10 va a decir que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, dice, seremos salvos. Pero hay muchos que solamente le llaman Señor, Señor de labios, pero no hacen la voluntad de Él. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Ahora, aquí va a decir, muchos me dirán en aquel día. Nótelo bien. Estas personas, según Apocalipsis, el pasaje que leímos, ellos han resucitado. Están delante del trono de Dios y ahí se presenta el juez justo y eterno. Y comienza a pedir cuenta. Y ahí las personas van a decir en ese momento, oiga, Señor, somos nosotros. Señor, ¿acaso, somos nosotros mismos somos? Aquellos que hacíamos estas obras, aquellos que teníamos este tipo de conducta allí en el mundo. Muchas cosas hicimos en tu nombre. A muchos le hablamos acerca de ti. Pero ¿sabe lo triste es ahí? De que el mismo Señor Jesucristo en el versículo 23 dice, les diré, les declararé, les voy a dar a conocer en ese mismo momento. Nunca los conocí. Pudieron hablar acerca de mí, pudieron decir muchas cosas acerca de mí, muchas obras acerca de mí, pero nunca tuvieron una relación personal conmigo. La palabra conocer en la Biblia habla de intimidad, habla de un ligar
total, de una unión total. Y Jesucristo está diciendo allí: yo nunca tuve una relación personal con ustedes. Yo jamás los conocí a ustedes. Probablemente ustedes conocieron acerca de mí. Pero lo único que yo conozco de ustedes es que son hacedores de maldad. Siempre hablaron mentira. Siempre hablaron cosas que no eran coherentes a la verdad de Dios. Por eso, mi amigo, es oportuno este tiempo de cuarentena para que nosotros examinemos nuestra vida. ¿Realmente tenemos una relación personal con Dios? ¿Realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Comenzando con Cristo Jesús y conduciéndonos acorde a su palabra. La salvación, la entrada al reino de los cielos no se la adquiere por las buenas palabras que nosotros hayamos pronunciado o digamos acerca de Dios. El reino de los cielos no es para nosotros porque hayamos hecho cosas buenas para Dios. Porque la salvación, según la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9, dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No podemos ganarlo, no podemos comprarlo, no podemos merecerlo. Si tú haces algo para ganarte ello, entonces ya no es un regalo. Dios dijo, es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque por gracia, no por una religión, no por méritos, no por obras, no por moralidad, no por conducta, es por gracia la salvación. Cristo Jesús hizo todo en la cruz y dijo, consumado es. En otras palabras, pagado está. No hay más que hacer. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrega tu vida a Cristo Jesús y serás conocido por Dios. Solamente a través de Cristo Jesús tú puedes ser conocido por el Padre. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Termino con esto. ¿Te conoce Dios? Porque si te pregunto si tú conoces a Dios, tú vas a decir que sí, conoces a Dios. Pero la parte importante es, ¿qué dice Dios acerca de ti? ¿Realmente te conoce? Dios te conocerá si tú entregas tu vida a Cristo Jesús. Si tú haces lo que Dios pide que tú hagas. Acepta a Cristo Jesús. En una oportunidad, un ciego en Londres estaba sentado junto a un puente y él estaba leyendo el pasaje, era ciego y estaba leyendo en letra braille, estaba leyendo Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación en quien podamos ser salvos. Y el ciego llegó a la parte donde decía en ningún otro nombre y perdió la continuidad de la lectura y repetía continuamente, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y todos los que le escuchaban comenzaron a burlarse de él, a mofarse de él. Pero hubo una sola persona que le escuchó hasta el final y escuchó que él dijo, y no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y luego leyó el pasaje, el anterior versículo que hablaba de Jesús. Ese hombre esa noche, esa tarde se fue a casa, cayó de rodillas y entregó su vida a Cristo Jesús. Porque entendió que no hay otro nombre fuera de Cristo Jesús en quien él podía ser salvo. Esa persona que entregó su vida a Cristo Jesús esa noche, se congregó con otros que alababan, adoraban y temían a Dios y dio testimonio de su conversión a Cristo. Y él dijo, entendí que no hay otro nombre. Y fue un ciego quien me hizo reconocer, a quien Dios usó para reconocer que no hay salvación, no hay relación con Dios fuera de la persona de Cristo Jesús. ¿Sabe, mi amigo? En este tiempo muchas personas dirán que hay muchos caminos que conducen a Roma, pero ni siquiera a Guayaquil podemos llegar ahorita.
porque no están habilitados. Hay un solo medio de salvación y un solo camino para llegar al Padre, y es Jesucristo. Te invito a que tú sigas ese camino. Te invito a que tú vivas esa vida. Y te invito a que tú mismo creas en Él como tu Salvador. Quiero terminar orando y darle gracias a Dios porque nos ha dado un día más de vida. Porque hemos podido en este día también alabarle. Y hemos meditado en su palabra, hemos examinado nuestros corazones si realmente es Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Si es Cristo Jesús el dueño de nuestras vidas. Y si no estamos buscando nosotros por nuestras propias manera o forma el querer entrar al reino de los cielos cuando no se puede. Oremos. Amado Dios, gracias Padre te doy en esta noche por permitirnos tener este tiempo. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Podemos ir a ella las veces que sea necesaria y seguirá, Padre, hablándonos la verdad, diciéndonos, Señor, una verdad absoluta. Hay una sola manera de poder ingresar al reino de los cielos, ser llamados tus hijos, y es a través, Padre, de hacer tu voluntad. Cristo Jesús, aquel nombre sobre todo nombre, es el Salvador para todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque he creído, y gracias, Señor, porque muchos han creído, y gracias, Señor, por los que creerán en Cristo como su Salvador. Padre, oramos en esta noche por nuestros hermanos que están trabajando, Señor, en el área de la salud. Te pedimos que tú los protejas, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides. Oramos por nuestros amigos también que son médicos. Guárdalos, Señor, protégelos, cuida de su familia, amado Dios. Querido Dios, te pedimos también por la provisión tuya en cada uno de los hogares, Señor. A estas alturas, Señor, de esta cuarentena, hay muchas familias, no solamente de hermanos en la fe, sino también de nuestros amigos que tienen necesidades. Te pido, Padre, que tú suplas los alimentos cada día en cada hogar, que tú preserves la salud de cada una de las personas. Te pido, Dios, también por las autoridades, por nuestros alcaldes, Señor, en las diferentes provincias. Tienen bajo su responsabilidad tomar la decisión, Señor, de levantar o ampliar, Señor, este tiempo de cuarentena en cada provincia. Te pido, Señor, que les dé sabiduría. Te pido, Padre, que ellos acudan a ti y, Padre, sean recibiendo de ti no solamente sabiduría para hacer, sino, Padre, sabiduría para aceptarte a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas. Padre, dejamos estas peticiones en tus manos y te queremos dar gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Agradezco mucho su atención. Que Dios bendiga sus vidas, la de su familia. Y seguimos descansando en el Señor, que Él cuida de cada uno de nosotros. Busquemos a Él mientras Él puede ser hallado. Dios los bendiga. Pasen buenas noches. El Señor les dé un buen descanso. Hasta luego, mis hermanos.